llevar a cabo estos eventos que buscan conmemorar la filosofía, la cual desde el 2005 tiene un día declarado por la UNESCO con la intención de seguir el compromiso a favor de la filosofía, su enseñanza, su utilidad, mientras fomentamos la investigación. Es de esta manera que comenzaremos con los eventos que tenemos previstos para nuestro último día de la Semana de Filosofía. De esta manera, comenzaríamos presentando a el doctor Rafael Félix Mora Ramírez, un filósofo egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Decana de América, que cuenta con el título de licenciado, tiene grados de máster, de magíster y que ha comenzado a estudiar un postorado en ciencias en la Universidad Nacional Emilio Valdizán. Asimismo, tiene es autor de libros como El valor de la lógica, Quechua, problema y posibilidad para comprender las falacias, entre otros, y que tiene a su vez muchos eventos y situaciones, y que incluso ha ganado el concurso de enseñanza y difusión digital de la Olimpiada Internacional de Lógica del 2021. Es así que se le pasa la palabra para que pueda llevar a cabo el evento planificado para el día de hoy. ¿Qué tal? Muchas gracias por la presentación. Voy a cumplir respetuosamente los 30 minutos y me voy a medir para que pueda hacerse esto posible. Entonces, en este momento voy a compartir mi pantalla para dar pase pues a la exposición. Deberían estar viendo ya mis diapositivas en color morado, dicen algunos que es el color de la filosofía. Lenguas clásicas versus lenguas modernas. Es lo que nos convoca hoy en día. El marco teórico sobre el cual se movería esto podría ser filosofía del lenguaje, ¿sí? Pero más prudente me parece la hermenéutica, en tanto vamos a hablar un poco de interpretación. La hermenéutica es la teoría de la interpretación. El hombre crece sobre sí mismo, es un haz de experiencias, y cada nueva experiencia nace sobre el trasfondo de las experiencias procedentes y las reinterpreta, ¿no? Esto ocurre también a nivel generacional, ¿verdad? La generación de hoy tiene diferentes formas de ver la cosa que la generación anterior. Y por supuesto que la generación del mañana será diferente a la de hoy. Quien se dedica a interpretar un texto siempre está actualizando un proyecto. La comprensión se da siempre en el seno de un algo, en el interior de un marco, que es la tradición. O sea, comprendemos algo debido a una tradición. Hay un imperativo de la comunicación del diálogo entre las diversas tradiciones. Los productos histórico-culturales de las distintas tradiciones pueden estar entendidos gracias a la interpretación, y esta es la principal preocupación de la tarea de la hermenéutica. Interpretación, tradición, por supuesto. Sobre todo hay que decir que la hermenéutica está vinculada originalmente a la lectura de textos bíblicos, pero sin ir a la religión, ¿no? El propio Galileo Galilei comparó al mundo con un texto en su diálogo sobre las dos nuevas ciencias. La filosofía está ligada, está escrita en ese grandioso libro que tenemos abierto ante los ojos, pero no se puede entender si antes no se aprende a entender la lengua, a conocer los caracteres en los que está escrito. Está escrito en lengua matemática y sus caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas sin las cuales es imposible entender ni una palabra. Sin ellos es como girar vanamente en un oscuro laberinto. Decía Galileo pues que el mundo es básicamente como un libro, y este libro esconde sus secretos o está escrito en lenguaje matemático. Básicamente decía eso. Pero que el mundo sea como un texto es ya bastante interesante. ¿Cuál es el método hermenéutico? ¿Cómo proceden los hermeneutas? No solamente los teólogos, ¿no? Sino también los filósofos. La estructura del método hermenéutico es el círculo hermenéutico. Según esta noción, la comprensión de un texto posee una estructura circular en la que el objetivo es acceder al sentido real del texto, sin dejarse llevar por ocurrencias propias ni por conceptos populares, posición, previsión o anticipación. ¿Sí? O sea, hay que dejar que el texto nos hable, es la idea. Hay que, con, hay que meternos al significado original del texto. La estructura circular se basa en la elaboración de un proyecto previo de la persona lectora, de unas determinadas expectativas del sentido respecto al texto. Entonces, cuando vas a leer un trabajo, en realidad tu marco teórico es el que comienza a moverse.
es el que comienza a intentar entender esto. Como cuando alguien intenta, pues, por ejemplo, un teólogo intenta leer a Nietzsche y dice que Nietzsche, según Nietzsche, Dios ha muerto. Entonces, intenta esto, enmarcarlo en su conjunto de ideas previas, que por supuesto lo más, digamos, a la mano es pues vincularlo con Cristo, ¿no? Y de repente su crucifixión. Pero claro, el significado de esa frase no necesariamente está vinculado a eso. Dichas expectativas serán confirmadas o refutadas en el texto, de modo que constantemente se estarán elaborando nuevos proyectos de sentido. Estos proyectos de sentido pues se van readaptando. Los conceptos previos serán sustituidos por otros más adecuados hasta alcanzarse la unidad del sentido. Lo más importante es que se lee con visión de conjunto, integrando lo nuevo a lo leído y a las ideas previas, pero permitiendo que el texto hable por sí mismo y verifique o falsee aquellas ideas. Hay que dejar que el texto nos hable, sí, pero también debemos adaptar lo que entendemos a nuestras ideas, eh, para que haya un intermedio. El que fue, digamos, el más reconocido, ¿verdad? Que propone la hermenéutica es Hans Georg Gadamer, ¿no? Verdad y método, me imagino, me recuerdo que se llama su trabajo. Este método no es aplicable solo a los textos, sino a cualquier fenómeno que queramos comprender. Lo más significativo es que, según Gadamer, no hay que aspirar a librarse de todas las ideas previas o del condicionamiento social e histórico, sino tomar conciencia de dichas anticipaciones para poder controlarlas y ganar una correcta comprensión. Son los prejuicios no percibidos los que dificultan la comprensión. Tenemos que estar conscientes de los prejuicios que van, digamos, interviniendo a la hora de interpretar un texto. Correcto. En la teoría de Gadamer, un prejuicio no es necesariamente un juicio falso, sino que es un juicio previo que puede ser confirmado o refutado por la experiencia. Lo esencial es que tengamos apertura al texto o al fenómeno, que pongamos en relación lo que nos dice con nuestras propias opiniones. Bueno, ahí tienen un cuadro. La hermenéutica no solamente es para textos, también se puede aplicar al arte. Es por esto que se enseña hermenéutica también en ciencias sociales, ¿no? Y por supuesto que los de arte también se beneficiarían con eso, ¿no? Ha habido una última interpretación sobre este cuadro, sobre todo en la figura de Dios, ¿no? Ese manto que lo envuelve ha sido comparado con un cerebro. Y si tú lo entiendes como un cerebro, este cuadro o este detalle cobra otro significado. O sea, ¿por qué un cerebro estaría ocupando el lugar de Dios y quería acercarse al hombre? Hay quienes afirman que Miguel Ángel dejó representados numerosos detalles del interior del cuerpo humano en su decoración de la Capilla Sixtina. Según el médico estadounidense Frank Lynn Meshberger, el manto rosado que rodea a Dios en el panel de la creación de Adán tiene un sospechoso parecido con la forma de un cerebro humano, lo que para este autor esconde un mensaje codificado por Miguel Ángel, el regalo de la inteligencia concedido por el Creador. Dios nos da el regalo de la inteligencia. Interesante, es una lectura interesante, pero que consiste en reinterpretar, ¿no es cierto? Esta que es una pintura. Hay otro que seguramente es más conocido, ha estado pues circulando en redes, este dedo, el dedo de Adán, ¿no? El dedo del cuadro anterior justamente, ¿no? Que no está junto al de Dios, sino como un poco caído. Y lo que dicen es básicamente pues de que se pintó originalmente junto, ¿no? Pero los cardenales protestaron, dijeron que no, que mejor esté bajo. ¿Para qué? Para darle un sentido. Ahí vamos a ver, ¿no? Que el dedo de Dios estuviera siempre extendido al máximo, pero que el dedo de Adán estuviera con las últimas falanges contraídas. Bien. Un simple detalle, pero con un sentido sorprendente. Dios está allí, pero la decisión de buscarlo es del hombre. Si él quiere estirar el dedo, le tocará, pero no queriendo, podrá pasar toda una vida sin buscarlo. La última falange del dedo de Adán contraída representa entonces el libre albedrío. ¿De acuerdo?
El libre albedrío, ¿no? O sea, fíjate, o sea, en ese detalle, si quieres lo ponemos un poco más ampliamente, está simbolizado el libre albedrío. El hombre decide si seguir a Dios o no. Él depende de él. Es interesante. La hermenéutica es interesante, aunque claro, hay que también tener cuidado porque pues, puede ser excesiva la interpretación. Entonces, ese es el marco teórico, digamos, de lo que se denomina la hermenéutica. Ahora sí, con este marco teórico, porque interpretación supone textos y esto supone traducción, que justamente hoy día nos convocamos por este tema de la cuestión de la traducción. Justamente ese es el asunto, ¿no? Ese es el asunto, entender la traducción, eh, pero también vincularlo a las lenguas. Entonces vamos a hacer una serie de definiciones de manejo usual, ¿no? Aquí no hay, digamos, un concepto rebuscado, ¿no? En la enseñanza de lengua se suele utilizar ese término para hacer referencia a una lengua extranjera. Es lo que se llama lengua moderna, ¿no? Considerada de importancia y utilidad internacional. En Perú son denominadas de este modo, por ejemplo, el francés, el alemán, el italiano o el inglés. Son lenguas modernas para el Perú, porque son lenguas importantes y de utilidad. En contraposición a las lenguas modernas están las lenguas clásicas, como el latín o el griego antiguo. ¿Y cómo se define lengua clásica? Bueno, es para denominar a ciertas lenguas muertas, así le denominan, lenguas muertas, aunque esto a algunos apasionados del lenguaje clásico, de la lengua clásica, los hace protestar, ¿no? Porque dicen que no está muerta, porque si estuviera muerta, ¿por qué hasta ahora se sigue enseñando 2000 años, ¿no? Después, lo cual también es cierto, ¿no? Bueno, sí es cierto, se enseña a ciertas carreras, en ciertos lugares, en ciertas universidades, pero no está muerta. Aunque sí en el sentido que van a ver a continuación, ¿no? Porque han desaparecido como lengua vehicular habitual de una comunidad de hablantes. Aunque hay que decir que el latín se habla en el Vaticano, por si acaso, ¿no? En el Vaticano el latín es la lengua oficial. Bueno, siguen siendo estudiadas estas lenguas y empleadas con propósitos culturales particulares y de indagación lingüística por su rasgo matricial. En Europa, las lenguas clásicas por antonomasia pues son el latín y el griego, y también el sánscrito, pero en la India, ¿no? Y en regiones adyacentes. Pero no solamente eso se podría llamar clásico, el chino clásico también, Japón, Corea, Vietnam, el chino clásico vendría a estar en estos eh, lugares también, o sea, presentes, digamos, como antepasado. Y en América podríamos llamar lengua clásica al maya, al náhuatl y al quechua clásico, ¿sí? Para distinguirlo del quechua actual, que pues obviamente hay diferencias y similitudes. Aunque el término que se usará con más precisión es lengua nativa. Acá, ¿no? Para el Perú la lengua nativa es, digamos, el quechua o el aymara, ¿no? Aunque hay más, ¿no? En realidad son como cuarenta y tantas. Claro, solamente que, digamos, las protagonistas es el aymara y el quechua. Sobre todo porque últimamente, ¿no? Ha muerto eh, un director, disculpen, no recuerdo el nombre, que dirigió Huaypacha, que al parecer estuvo en Aymara. Y si ustedes recuerdan otra película, si no me equivoco, es Retablo, que estuvo en quechua. Entonces, ya notamos que esto se está volviendo cada vez más evidente. Eh, entonces también lo incluimos en nuestro trabajo, digamos, para poder reflexionar. ¿Qué usos tiene el griego? ¿Qué usos tiene el griego? Bueno, miren, desde la etimología hasta la traducción de frases largas. A mí me ha servido la etimología para, por ejemplo, conocer el origen de un término que es Euatlo. Euatlo es el personaje de una paradoja, de la paradoja de Protágoras. Es el discípulo de Protágoras. Y esto interesante es constatar que podría haber sido un invento, lo cual es lo más probable, ¿no?
La paradoja de Protágoras, lo más probable es que sea un invento, ¿sí? Sin embargo, todavía se podría decir que es un invento más porque la palabra euatlo es una construcción griega que viene del término eu, que significa bueno, y de la palabra atlo, que podría provenir de atleo. Esa imagen que ven ahí es una imagen del texto de Pavón, el diccionario griego-español de Pavón. Vox, si no me equivoco, creo que es Vox. Bien. ¿Qué significa atleo? Luchar, combatir, arrostrar. ¿Qué es euatlo? El buen contrincante, entonces. Y en la paradoja que les menciono, este buen contrincante es precisamente aquel que le va a poner en apuros a Protágoras. Claro, si conocen la paradoja, se dan cuenta que Euatlo no es cualquier, digamos, alumnillo, ¿no? En realidad es un personaje que lo pone en aprietos. Entonces es un buen contrincante. Entonces, ahí está, el uso del griego es muy relevante. La palabra Aristóteles incluso, ¿no? Eh, si alguien no conoce lo que pensaba Aristóteles, podría simplemente investigar su nombre. ¿Qué significa Aristóteles? Viene de Aristos, que significa el mejor, y teles, que es finalidad. Entonces Aristóteles sería el mejor final o el propósito excelente. Y si tú le quieres explicar a alguien qué pensaba Aristóteles, pues puedes hablar del teleologismo, o la teleología, o la ética teleológica, ¿no? Que se dirigía todo a fines, a objetivos, ¿no? ¿Te acuerdas? Todo lo que hacemos se dirige hacia un fin. El fin es la felicidad, ¿no? Claro, ¿no? O todo, en el caso de Dios, Dios es como el fin que todos persiguen, ¿no? Eso de el noesis noeseos, el pensamiento que se piensa a sí mismo, Dios, o el primer motor inmóvil, sería pues aquello a lo que todo tiende, el objetivo de todo, ¿no? Ahí ven un uso interesante. Protágoras, que es un sofista, ¿qué significa? Protos, primero, ágora, asamblea. Y significa algo así como el primero en la asamblea. Y si te das cuenta, es un nombre con mucho marketing. ¿Por qué? Porque si Protágoras es un sofista y su nombre significa el primero en la asamblea, entonces caramba, lo voy a contratar, ¿no? Porque el primero en la asamblea es el primero que habla también. El primero que se expresa, el que toma la palabra. Entonces es un buen marketing, ¿no? Protágoras, ¿no? Yo le voy a poner a mi hijo Protágoras también, ¿no? Para que sea un buen sofista. Eh, el latín también tiene usos, sobre todo en la filosofía estoica, por ejemplo, en la estoica romana, por cierto, la estoica romana, hay un concepto interesante que se llama el praemeditatio malorum, que significa anticípate al mal. No sé si lo conocen, ¿no? O sea, los estoicos, para que nada malo los sorprenda, siempre de vez en cuando ellos mismos se metían en problemas, ¿no? Anticípate al mal. Por ejemplo, en vez de acostumbrarte a que todos los días tengas comida, vive un día sin comer. O, por ejemplo, tómate un carro de acá hasta La Molina, bájate ahí y no tengas pasaje de regreso. Ven caminando. ¿Pero por qué va a hacer eso? Bueno, ese es el anticípate al mal. En algún momento tal vez te va a pasar eso, vas a estar lejos sin pasaje y nadie te va a conocer ni te va a dar dinero. Anticípate al mal. Ven caminando, pues. Que se puede hacer, ¿no? Obviamente, pero con cuidado, ¿no? El latín también se usa en la lógica. Ahí ven algunas fórmulas interesantes. Por ejemplo, el latín, ¿no? Verum sequitur ex quod libet, que significa lo verdadero se sigue de cualquier cosa. Estas son frases en latín, ¿eh? Del latín original, no construidas, ¿no? Del latín original, de los medievales, por supuesto. Ex falso quod libet, de lo falso se sigue cualquier cosa. Necessarium sequitur ex quod libet, lo necesario se sigue de cualquier cosa. Y finalmente, ex contradictione quod libet, de lo contradictorio se sigue cualquier cosa. ¿Sí? No es relevante entender esto precisamente, ¿no? Pero sí es notable que el latín se usa hasta hoy, ¿no? Hasta hoy se discute, por ejemplo,
la importancia o no para la lógica del ex falso quod libet, por ejemplo. Sí, de eso se discute, ¿no? Claro que sí. Y por supuesto, incluso en algo tan complejo como el alemán, y que hoy día en la mañana que estuve viendo cómo organizar esto, me percaté que no había un acuerdo claro acerca de cuál es la frase original de la tesis 11 de Feuerbach. La original, la que escribió Marx. Yo llegué a ver el garabatito que escribió Marx, porque es ilegible, yo no lo entendía al menos, ¿no? Parecía la palabra de un médico. Sí, si ustedes lo buscan lo pueden encontrar. Yo no lo entendí, ¿no? No lo puse pues porque para, digamos, economizar el espacio. Eh, Sin embargo, acá y no, miren, interesante el tema de que, digamos, la edición aparece en 1910, hecha por los rusos. Esto nos llega de los rusos, ¿sí? Y luego pasa al español, exacto, pasa al español. Y mira, primero aparece así, ¿no? Los filósofos no hacen más que interpretar el mundo de diferentes maneras, pero se trata de transformarlo. Un año o 2 años después lo cambian, un poquito nomás, ¿no? Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata de transformarlo. Y bueno, de ahí en adelante es lo que más he usado, ¿sí? Sin embargo, la discusión es cómo fue originalmente escrito. Y al parecer, originalmente escrito, no llevaba esta palabra acá a ver. A ver que en alemán, yo no sé alemán, he investigado poco, ¿no? Significa el pero, el pero. O sea, no existía ese pero ha sido añadido después. Y bajo ese simple añadido, tú puedes contrastar a los filósofos idealistas que solo interpretan versus los filósofos materialistas y comprometidos con la revolución, digamos, que quieren cambiar las cosas. Esa sola palabrita pero altera todo, ¿no? Esto me lo dijo, yo recuerdo, el profesor Zenón de Paz. El dato lo obtuve de él hace mucho tiempo, ¿no? Eh, Cuando uno presta atención a las clases con detalle y detenimiento, me recoge esas perlitas, ¿no? Que a veces el docente tiene a bien de eh, solidariamente socializar, ¿no? Claro, entonces aquí la palabra pero, ¿no? El pero es interesante de ver si se aplica o no. Bueno, bueno señores, entonces ya hemos visto la hermenéutica, hemos visto definiciones, hemos visto los usos que se les puede dar tanto a lenguas clásicas como a lenguas modernas, ¿sí? Y aquí hicimos una encuesta. Yo pues fui convocado amigablemente por el centro de estudiantes para un tema, pues, por supuesto que como cualquiera soy Nobel, pero pues puedo leer, puedo investigar, ¿no? Entonces, eso hice. Eh, y hicimos una encuesta que los estudiantes tuvieron la buena, digamos, la buena acción, la buena obra de colaborar y responder, ¿no? Yo supongo pues que honestamente, usted como filósofo o filósofa ¿qué cree que necesita de modo más urgente, ¿no? Lengua moderna, lenguas clásicas, ambas o ninguna. ¿Cuál fue el resultado? Los alumnos prefieren ambos idiomas, pero la mayoría desea aprender más del inglés. Sin embargo, un 10.2% piensa que necesitan las lenguas clásicas. De esto podemos deducir que es urgente ambos idiomas, porque ambos tienen valor. Ya lo hemos visto. El alemán, ¿no? Pero también el inglés en tanto herramienta para el mercado laboral. Y también para poder estar al tanto de las últimas investigaciones que se publican en el extranjero. Es evidente, ¿no? En el extranjero los textos están en inglés. Las lenguas clásicas, no obstante, también tienen su público. Esto puede deberse a que el lenguaje de la filosofía por excelencia es el lenguaje griego-latín, ¿no? Además que su conocimiento permitiría conocer de modo más exacto los significados del mismo español. Claro, los términos del español, ¿no? Como Aristóteles, pues, ¿no? Si tú sabes griego ya sabes qué significa. El mejor final. Por supuesto no debemos dejar de lado que a algunos les puede parecer divertido conocer esas lenguas. También eso hay, ¿no?
porque me gusta el latín y el griego, pueden decir algunos. No olvidemos que el Renacimiento se definió por los traductores y humanistas que volvieron a los textos originales en griego y latín. O sea, fue muy importante el papel de los intérpretes, de los traductores en esa época, ¿no? Volver a los griegos, leerlos de nuevo, porque sospechamos que lo que nos dice Tomás de Aquino, lo que nos dicen sus relectores, pues tal vez no es lo que ellos han querido decir, ¿no? Y bingo, no era, era algo muy distinto, ¿no? Y hasta ahora sigue en discusión. Dos, ¿usted está de acuerdo con que todos los estudiantes de la escuela deban elegir única y exclusivamente entre griego, latín o sánscrito de su carrera? Bueno, aquí no llevan sánscrito, pero creo que en la católica sí. León Herrera me parece que era alguien que seguía esa línea. La mayoría no cree que únicamente se deba elegir entre una y otra lengua clásica. Fíjate, o sea, ellos creen que está muy mal, ¿no? Es una condena elegir entre una y otra. Las dos son preciosas, es lo que yo entiendo, ¿no? Las dos son preciosas. ¿Por qué tengo que elegir entre una y otra? Hay una cuarta parte de alumnos que creen que está bien que se aprenda solamente una, pero bien. O sea, pero bien, ¿no? Esto puede deberse a que el conocimiento de una lengua clásica no es sencillo. No, en realidad sí es complicado. Y para mí el griego es más complicado que el latín. Al menos para mí, ¿no? ¿Sí? No, no es sencillo. Pero pues todo lo hermoso es difícil, ¿no? Todo lo que cuesta conseguir es bellísimo cuando lo consigues. Porque te costó, pues. Aunque también es bueno saber que para los alumnos y alumnas sería mejor aprender a ambas que solamente una. Esto solo confirma la idea de que ellos y ellas saben que es importante, tanto una como otra lengua clásica. O sea, ellos saben que es importante. No, no es que no sepan, sí saben. 3. ¿Usted cree que debería dejarse de profundizar en el griego y el latín como cursos obligatorios y más bien diseñarse un curso básico obligatorio semestral de primeros años que reúna ambas lenguas, dejando como curso electivo los cursos de griego o de latín en forma pura? O sea, más sencillo, ¿tú crees que se debe enseñar latín y griego juntos en un curso o en dos, dejando las partes más especializadas como curso electivo? Para los que quieran, pues, ¿no? Divertirse ahí, zambullirse con la declinación y el participio pluscuamperfecto de ese tipo de cursos, ¿no? Dejando de lado a los que no saben ni opinan, 5.1, la mayoría cree que sí sería buena idea un curso único de latín y griego, ¿no? Para personas que conocen su valor, pero no desean conocerla tan profundamente, ¿no? Puesto que comprenden que no será fundamental el resto de sus carreras, a menos que se dediquen a interpretar textos griegos y latinos. Tal vez incluso podría hablarse de un curso anual, uno de latín y otro de griego, para conocer cosas elementales, pero enriquecedoras de ambas lenguas clásicas. El ámbito de las etimologías, ya lo hemos mostrado, griegas, por ejemplo, es útil en medicina, y el ámbito de las locuciones latinas suele usarse mucho en el derecho. Es conveniente que el alumno conozca esto porque un filósofo es una persona que debería saber un poco de muchas cosas, aunque nada evita que se especialice. Siguiente. ¿Cuál lengua moderna resulta para usted más urgente de aprender? ¿Inglés, francés, alemán, japonés o ninguna? Un 1.7 quiere japonés. Es sorprendente, ¿no? Si hubiera puesto coreano, de repente también ponían coreano. ¿Será por los animes? ¿No? Por esta onda moderna. O tal vez son descendientes de japoneses, no lo sé. Un 5.1 desea francés para leer mejor a Descartes, Voltaire, Sartre, Foucault, Beauvoir y demás. Claro, ¿no? Para leer en su lengua. Y el 3.4 no quiere ninguno. No quiere ninguno, ¿no? Yo supongo que es porque creen que el español es suficiente y ya. Porque siempre podemos aceptar la traducción ya hecha por los otros expertos. Pero si esto fuera así, el Renacimiento nunca se hubiera dado, ¿no? O sea, esa vuelta a revisar nunca se hubiera dado, ¿no? Eh, bueno, pues hay que tratar de convencer, ¿no? A esa persona que en realidad hace falta otro idioma, ¿no? El español es interesante, pero si aprendes más, tienes más herramientas. Dado que esta encuesta es para filósofos o filósofas,
Se comprende que prefieran el alemán. En segundo lugar, una lengua complicada y usada por muchos pensadores tales como Leibniz, Kant, Hegel, Marx, Nietzsche, Frege, Arendt, Stein y demás. Y en primer lugar, el inglés, claro, evidentemente, ¿no? Una lengua más comercial y representante del actual imperio, ¿no? Y que es hablada por filósofos tales como Locke, Rorty, Quine, Butler y también por Spider-Man, ¿no? Porque a la gente le gusta escuchar Spider-Man en su idioma. ¿Qué sabe tanto de inglés actualmente? Este cuadro es revelador. Ahí está, avanzado, intermedio, básico o no conozco el inglés. Pocos no conocen el inglés. Ahí está, ¿no? 8.5. No lo conocen. Una minoría maneja el inglés hasta nivel avanzado. Una minoría. Más personas conocen el inglés a nivel intermedio. Finalmente, casi la mitad conocen el inglés de modo básico. Una pregunta es acerca de si los que no conocen el inglés desearían conocerlo o no. Es una pregunta, ¿no? No lo conocen, pero ¿desearías conocerlo? Otra pregunta es si los que conocen el inglés a nivel básico quisieran mejorar su manejo del inglés. Esto, sin embargo, puede invitar a pensar que en realidad no necesitan el inglés. O sea, un directivo que ve esta encuesta va a decir, pero mira, o sea, saben el inglés, ¿para qué enseñárselos? No necesitan, ya lo conocen. Cuidado, el análisis debe ser más fino. Este punto se aclara con la siguiente pregunta. ¿Por qué razón usted no aprende el inglés? ¿Por qué no aprende? ¿No tiene dinero? ¿No le gusta? ¿No tenía tiempo? ¿No te parece importante? ¿O sí maneja el inglés? Al 1.7 no le parece importante manejar inglés. No le parece importante, no le ven la importancia. Luego, y al 3.4 no le gusta el idioma. La verdad es que a mí tampoco me gusta. Pero sí es importante. ¿Eh? No me gusta mucho, pero sí es importante, el 3.4. Luego hay un 30.5 que ya lo conoce. Ellos ya lo saben, ¿no? O sea, como que ya conocen las herramientas básicas, ¿no? Entonces pueden manejarse bien, ¿no? Y después el resto, la enorme mayoría, 64.4, manifiesta que sí desean, pero no pueden porque no tienen tiempo, pero sobre todo porque no tiene dinero. O sea, el no tener tiempo es una cosa, ¿no? O sea, no tengo tiempo, pero sí puedo pagar, pero no tengo tiempo. Trabajo mucho y estudio mucho. Y el otro dice, no tengo dinero, no tengo plata. Casi la tercera parte no tiene dinero. Esto es preocupante, pues considero que el dinero no debería ser un obstáculo para el conocimiento. Así se entiende que los directivos puedan ver el modo de firmar acuerdos o alianzas para que algunos de sus alumnos y alumnas, no necesariamente todos, esto es importante, no necesariamente todos, solo los que deseen, porque no todos desean, aprendan este idioma sin dejar las lenguas clásicas, por supuesto, ¿no? Claro, los que quieran y los que lo necesiten. Los que quieran, pero se lo pueden pagar, que se lo paguen. Que se lo paguen, ¿no? Y claro, yo creo que aprenderías tu inglés mejor en un centro especializado, de repente, ¿no? Que de parte de terceros, digamos, para decirlo de forma diplomática. ¿Cree usted que si no se obliga a los alumnos y alumnas de filosofía a aprender las lenguas griega, latín o sánscrita, nadie en la Facultad de Letras deseará aprenderlas y el curso se extinguirá? También lo que algunos dicen, ¿no? Se va a extinguir, si no los obligas a aprender, se va a extinguir. Y no es cierto, mira. Un 1.7 no sabe ni opina. De repente porque creen que es un pseudo problema. No sé, pues son escépticos. Dicen, no, yo no voy a opinar eso. ¿No? Luego la mayoría piensa que las lenguas clásicas no desaparecerán. Es importante, la mayoría cree que no, ¿no? Pero hay un grupo, menos de la mitad, que cree que sí. Ante esto podemos decir que han pasado 2000 años. Y hoy todavía seguimos usando esas lenguas clásicas. 2000 años. ¿No? En realidad la única forma que desaparecerían como curso es que alguna voluntad política se opusiera a estas. Que alguna voluntad política. O sea, que alguien decididamente quisiera borrarlas. Como hemos visto que en algunos países se han intentado vetar a las humanidades y ciencias sociales. Pero esos intentos hasta ahora no han prosperado.
Sin embargo, eso no significa que no vayan a intentarlo nuevamente. Podrían volver a intentarlo. Bueno, hay que estar atentos. ¿Cuál de todas estas lenguas nativas le agradaría aprender? Ah, mira, esto es interesante, ¿no? Quechua, Aymara, ambas o no desea aprenderlas. Un 1.7 quisiera aprender Aymara. Bien. Casi la cuarta parte, 22%, no desea saber nada de estas lenguas. ¿Y por qué? ¿Acaso cree que son inútiles? ¿O tendrá otros prejuicios como que es una lengua de ignorantes o de pobres? No lo sé, pero no quieren saber nada de eso. Tienen derecho, pero hay que saber la razón, ¿no? Un 28.8 quiere que ambas lenguas nativas, aprender ambas, ¿no? Tal vez porque entienden el verdadero sentido de la palabra inclusión. Y finalmente, casi la mitad, 47.5, quiere el quechua, ¿no? Que es la favorita, la lengua quechua. El cual se ha ganado su fama últimamente quizás por la política, ¿no? Hemos visto que los políticos hablan en quechua, trolean en quechua a los periodistas o a los congresistas, ¿no? Eso ha sido interesante, ¿no? O a los candidatos, ¿no? Ciro Galvez, ¿no? Diciendo que les va a pegar, ¿no? O algo así, ¿no? Aunque otra razón podría ser la idea de que la identidad nacional es importante, o el afán de conocer una lengua que habla gente desde el Imperio Incaico. Eso también es relevante, ¿no? Bueno, eh, hubo otra pregunta en la que se dijo, ¿no? ¿Para qué cree usted que le serviría aprender griego, latín o sánscrito? Sea breve, por favor. Eh, Acá hay una larga lista de respuestas. Yo voy 35 minutos. Me dicen si puedo continuar, lo dejo ahí. Sí, bueno, supongo que puedo continuar. Bueno, dicen, ¿no? ¿Para qué serviría? Bueno, para nada dicen, ¿no? Hay gente que dice, no, no sirve. Otros dicen, para criticar históricamente la modernidad. Eso sí tiene valor, ¿no? Una mejor comprensión de textos clásicos depende de la especialidad, entender origen de términos, indagar libros antiguos, entender textos antiguos como parte de la historia del conocimiento, porque soy un profesional y tengo que saber eso, ¿no? Si soy filósofo tengo que saber algo de griego, ¿no? Ahí dice gente para probar, y esos son los pragmáticos, ¿no? Que también están de moda por ahí, ya. Pero sería interesante aprender un idioma que alguna vez se habló, ¿no? Sería interesante. O sea, él dice que no serviría, pero es interesante aprenderlo, dicen ellos, ¿no? Algunos. Por cultura, eso se va a repetir a cada rato, ¿eh? Por cultura. Para entender los tecnicismos, de nuevo, por cultura. Para comprender los antiguos. Y acá hay una frase bien extensa, ¿no? Que hay un joven que ha escrito con mucha amabilidad, ¿no? Porque al ser lenguas muertas, el hecho de dictarse de manera obligatoria garantiza su continuidad y de preservación al menos en el ámbito universitario, caso distinto de lo que ocurre con las lenguas modernas que por su preponderancia no corren el peligro de desaparecer. Claro, es una tesis interesante. A nivel etimológico es necesario tener un conocimiento de estas lenguas dado que son de mucha ayuda en la labor investigativa. Tercero, porque el mismo hecho de preservarse y seguirse dictando estas lenguas puede incentivar el interés de muchos estudiantes de seguir especializándose y generar las condiciones a futuro de crear círculos filológicos necesarios para la traducción. ¿Qué más? Solo me serviría si me especializara, dicen. ¿Para qué crees tú? Para ir a la fuente de manera directa. Fuentes, traducciones, para traducir yo mismo, para conocer los clásicos en su idioma original, para hacer exégesis, que es interpretación, sobre todo de la Biblia, ¿no? De nuevo, cultura, para entender los libros clásicos, para entender mejor el autor, por cultura, de nuevo, para leer textos clásicos, para leer a los antiguos, eh, porque hay textos escritos en griego y en latín, para traducir textos, para leer la Biblia, interesante. Hay un teólogo, un hermenéutico ahí entre nosotros, ¿no? Eh, bueno, hay uno que dice que no le importa, ¿no? Tiene derecho, ¿no? Bien. Para traducir, para conectarme con el mundo antiguo, para comprender la literatura antigua, para hacer filología, para comprender la lectura antigua, para entender los textos clásicos por traducciones, textos clásicos, leer a los clásicos, leer a los clásicos de nuevo, leer a los clásicos, interpretar a los clásicos. Y ahí depende de mi orientación, ¿no? Si yo voy a meterme, por ejemplo, a filosofía antigua, obviamente me interesa, ¿no?
permite profundizar la formología, morfología, eso es cierto, ¿no? ¿Por qué quieres tú aprender lenguas clásicas? Bueno, porque los problemas antiguos son la base de los problemas modernos, ¿no? Hay que leer eso para entenderlos, porque es útil. Bueno, alguien que dice que no me firme mucho, ¿no? Para saber de manera muy introductoria la cultura griega. Sí, me puede decir, a ver, ¿me está dando una indicación, por favor? Escuché ahí un comentario, ¿no? No, profesor, no se Ya, preocupe. voy a continuar. Bien, para saber de modo introductorio la cultura griega, para, digamos, entender textos antiguos, ¿verdad? Para entender yo mismo a los griegos, ¿no? Por su morfología. Entonces se repiten las respuestas, ¿no? Para leer textos, para analizar textos, para entender esos textos, para entender a los pueblos antiguos, a los clásicos, de primera mano a los filósofos, porque son lenguas matrices. ¿Por qué quieres aprender? Hay uno que responde por aprender, porque me gusta aprender. Está bien, también es válido. Para comprender los antiguos, para leer cosas originales en su lengua original, investigar fuentes originales, entender textos antiguos, para comprender a los antiguos. Y bueno, hemos visto la respuesta de los jóvenes, son bastantes. Y finalmente, ¿no? ¿Para qué cree usted que le serviría aprender inglés o francés? Son respuestas diferentes, ¿eh? Para extraer el máximo saber implícito en ese lenguaje de los grandes pueblos de ahora, ¿no? Una mejor comprensión de textos contemporáneos para investigar por qué se vincula al mundo, por qué es el idioma dominante, para entender textos antiguos o actuales, bueno, dice, ¿no? Para elaborar, para ejercer la carrera en el ambiente contemporáneo, por comunicación, eh, porque el trabajo me lo pide, porque es el idioma del mundo, por mi línea de trabajo, de repente es un filósofo analítico, ¿no? Tal vez porque los analíticos escriben en inglés. Muy bien, ¿qué más? Eh, Porque se usa en ámbitos internacionales. eh, Él habla de alemán, ¿no? Alemania es la cuna de la filosofía, ¿no? Se refiere al alemán, obviamente, ¿no? Eh, ¿Qué más? Porque los actuales idiomas se vinculan al intercambio de conocimiento. El inglés es la lengua del imperio, para acceder a fuentes, para leer más libros, más artículos, para tener mayores estudios, para leer más textos, porque es parte de la globalización, porque hay textos en la internet que están en inglés. De hecho, hay una página que está en inglés que es muy buena, que es la Stanford Enciclopedia, ¿no? Deberían darle una hojita ahí. Bueno, eh, sí, sí, porque quiero aumentar mi nivel académico y mi estilo de vida, así es, me abre la puerta a otros mundos, para leer lo contemporáneo, para la comunicación, por los libros, para usarlo en mi diario, por la globalización, porque hay más publicaciones, para obtener al acceso a más textos, más información, para superar, es interesante, mira, la mediocridad del monolingüismo. Claro, también por eso, ¿no? Hay más material para comunicarme con gente en el mundo, para estudios contemporáneos, para poder viajar al extranjero también, para, de nuevo, lo contemporáneo, los temas actuales, globalización, para investigar mi tesis. Qué bueno que hay gente que ya está metida en eso, ¿no? En el tema de la tesis. Hay muchos que acaban la carrera y no hacen su tesis, no sé por qué, deberían hacerlo, no es tan difícil. Para entrar en el mundo comercial actual, está bien, ¿no? eh, para leer textos importantes, ¿no? Por ejemplo, los textos de la editorial Springer, todos están en inglés, por ejemplo, ¿no? eh, Globalización, seguir el paradigma mamónico. Yo sé, este alumno de qué discípulo es. Yo sé, yo te reconozco, yo sé de dónde vienes. Ya, ¿qué más? Porque está ligada a los intereses de mi tesis, eh, porque pues me permite acceder a revistas de prestigio, porque es conocido en el ámbito académico, porque el sistema lo impone. Interesante esos estoicos, ¿no? Que hay por acá también. Por la tradición filosófica, ¿no? Porque todo está en inglés, porque, bueno, para leer artículos actuales, porque permitiría que los profesionales estén más actualizados, para leer más, porque hay muchos libros, para tener más textos, para abrir mi mente, mi conocimiento, para transmitir el conocimiento también, ¿no? Porque es globalización,
porque los textos, los mejores, no están en castellano, sino en inglés, ¿no? Para entender la cultura fuera de Latinoamérica, ¿sí? Rescátame Latinoamérica. Para entender a los modernos y la diversidad de filosofías actuales, para entender a los modernos de nuevo, para entender esas obras escritas en inglés, escriben en otro idioma y quiero conocer eso, los contemporáneos, todo el mundo habla inglés, hay textos que no tienen traducción, eso es cierto, para poder vivir en otros países, para comprender los textos de otros filósofos. Y finalmente, ya para ir cerrando, porque bueno, hay que acabar, ¿no? Todo tiene su final, como dice Héctor Lavoe. Yo propongo esto para ustedes, estimados amigos. A ti que te gusta el griego y el latín, por si acaso, ojalá que no te haya sentido mal con mi exposición, rescata tú el lenguaje, ¿no? Haz tu club de lenguas clásicas. Yo conocí no es un alumno que le gustaba eso, pero tengo la impresión de que están aislados. Hay varios que les gusta el griego y el latín, pero parece que están aislados y no se comunican. Son varios, ¿eh? Y no saben que existen. Tal vez el centro podría proponer eso. De repente ya lo hizo y nadie hizo caso. Eso también es posible. Por ahora es difícil que cambie la estructura de los cursos de la escuela, pero es posible que entre sí se puedan ayudar y formar un club de alumnos de la facultad para que puedan intercambiar materiales y experiencias. Podrían hacer traducciones en vivo, ¿no? Eso sería interesante, ver cómo traducen en vivo. Ahora que se puede, porque todo es electrónico, ¿no? Invitar a docentes de la especialidad para que brinden charlas acerca del uso del griego, latín y sánscrito. Claro, invita a alguien de la católica a ver, muéstrame el sánscrito, ¿no? Yo una vez vi el sánscrito, me sorprendió mucho. Sentí bastante nostalgia, ¿no? Alguien que ya puede leer eso. Era alguien de San Marcos que se metió a la católica así de curioso. Sean interdisciplinarios, eso lo puedes hacer. El curso de lenguas clásicas es valioso para médicos y abogados. Desarrollen talleres para esas carreras. Y vas a tener público, ¿eh? Y público con chin chin. Incluso hoy que estamos bajo la variante del Omicron, ¿no? Podrían hablar sobre el abecedario, ¿no? Ya pueden hacer un primer taller, ¿no? Abecedario griego, ¿no? ¿Por qué soy Omicron? Bueno, eres Omicron porque antes estuvo Chi, Nu, Mu, Lambda y así le explican, ¿no? Toda la tragedia de la pandemia. Y su relación con el español, por ejemplo. Y también, ¿no? Estimado amigo, a ti que te gusta la lengua actual, ¿no? What happened? What happened, my friend? What happened? What's up? Ya. Lo importante es poder escribir y hablar en inglés, aunque también alemán y francés e incluso japonés. Podría ser de interés para todos ustedes, ¿no? Júntense, ¿no? De nuevo, yo creo que están aislados, ¿no? Con miedo, de repente, ¿no? Si logran juntar personas interesadas, podrían empezar a leer textos en los idiomas que les interesan, ¿no? Lee japonés, pues a mí, yo no sé cómo se lee, creo que se lee, ¿no? Del lado inverso o algo así. En los idiomas que les incluso descargar textos de gramática o ver clases en línea de YouTube para progresar en el conocimiento de esas lenguas. Deben practicar mucho y cada semana. Deben tener disciplina. El conocimiento de una lengua moderna depende mucho de la voluntad y la capacidad de autoorganización. Con esas herramientas podrán incluso traer invitados extranjeros y proponerles realizar ponencias o exposiciones que beneficiarían a toda la comunidad, ¿no? Ese sería, creo, el trabajo que les tengo, estimados oyentes. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Eh, Gracias, se le agradece mucho la participación que tuvo y la manera como ha logrado abordar este tema. Realmente, aunque pueda llegar a ser un poco controversial, nos ayuda a cada paso